Hola, en esta presentación les hablaré del crecimiento y los extremos de funciones. Empecemos definiendo función creciente en un intervalo. Decimos que la función f es creciente en el intervalo AB si para cualquier par de puntos de dicho intervalo se verifica si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Gráficamente, consideremos una función f en un intervalo abierto a b. Y tomemos de ese intervalo dos puntos cualesquiera, x1 y x2, tales que x1 sea menor que x2. Determinemos la imagen dada por la función f de cada uno de estos elementos y veamos que la imagen de x1, que es i sub 1, es menor que la imagen de x2, que es i sub 2. Es decir, se satisface que siendo x1 menor que x2, la imagen de x1, f de x1, es menor que la imagen de x2, f de x2. Y esto se satisface cualquiera sea el par de puntos diferentes del intervalo AB que hayamos considerado. Dicho con otras palabras, si la función es creciente, se verifica que cuando aumenta el valor de x, aumenta el valor de la función y. Vamos a ver que un criterio para estudiar el crecimiento de una función está dado por el signo de la derivada primera de la función. Para ello, nos vamos a basar en algunas propiedades de las funciones derivables. Veamos entonces esas propiedades. La primera de ellas nos dice que si sabemos que una función es creciente y derivable en un intervalo abierto a b, entonces podemos asegurar que la derivada no tomará en ese intervalo valores negativos, sino que sus valores serán mayores o iguales que 0. La segunda propiedad asegura que si una función derivada toma valores positivos en todos los puntos de un intervalo AB, entonces la función es creciente en dicho intervalo. Es decir, si la derivada es positiva en todos los puntos de un intervalo, aseguramos que la función es creciente en el mismo. Ilustremos gráficamente la propiedad 1. Para ello, hemos representado el gráfico cartesiano en color negro de una función f creciente en el intervalo AB y hemos trazado la recta tangente en distintos puntos tales como el A, el B y el C. Sabemos que el valor de la derivada de una función está dado por la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto. Como podemos observar, la recta tangente trazada por A es una recta de pendiente positiva, por lo que podemos decir que la derivada en el punto de abscisa x sub A es mayor que 0. La recta tangente trazada por el punto B es una recta paralela al eje X, horizontal, por ende de pendiente igual a 0, por lo que decimos que la derivada en el punto de abscisa X sub B es igual a 0, y la recta tangente trazada por C es una recta de pendiente positiva, por lo que decimos que la derivada en el punto de abscisa X sub C es también mayor que 0. Hemos visto entonces que sabiendo que una función es creciente en un intervalo, el valor de la derivada en cualquiera de los puntos de ese intervalo nunca es negativo, sino que serán valores positivos o 0. Pasemos a definir ahora función decreciente en un intervalo. La función f es decreciente en el intervalo AB
si para cualquier par de puntos de dicho intervalo se verifica si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Gráficamente, en el gráfico que observan en pantalla, hemos considerado una función f en un intervalo abierto a b y tomamos de ese intervalo dos puntos, x1 y x2, tal que x1 es menor que x2, y hallamos las imágenes que a esos elementos le asigna la función f. Como puede observarse, la imagen de x1, f de x1, es mayor que la imagen de x2, f de x2. Es decir, que al elemento que toma mayor valor le corresponde la imagen de menor valor. Se satisface que f de x1 es mayor que f de x2. Dicho con otras palabras, si la función es decreciente, al aumentar el valor de x, disminuye el valor de la función. Enunciemos en este caso las propiedades de las funciones derivables. La primera de ellas nos asegura que si una función es decreciente y derivable en un intervalo abierto, entonces la derivada en cualquiera de los puntos de ese intervalo nunca tomará valores positivos, sino que será menor o igual que cero. Y la segunda propiedad nos dice que, sabiendo que la derivada toma valor negativo en todos los puntos de un intervalo, podremos asegurar entonces que la función es decreciente en ese intervalo. Tal como hicimos en la diapositiva anterior, si consideramos el gráfico cartesiano de una función f decreciente en un intervalo AB y evaluamos la derivada en distintos puntos de ese intervalo, que está dada por la pendiente que toma la recta tangente en distintos puntos, vamos a poder verificar la propiedad 1. Obsérvese que en el punto A la recta tangente es una recta de pendiente negativa, entonces la derivada en x sub a es menor que 0, la recta tangente en B es horizontal, entonces la derivada en x sub b es igual a 0, y la recta tangente por C es una recta de pendiente negativa, por lo cual la derivada en el punto de abscisa x sub c también es negativa. Resolvamos el siguiente ejercicio, cuya consigna es hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Empecemos considerando el dominio de la función. Sabemos que el denominador no puede tomar valor igual a 0, por lo cual la función está definida para todos los números reales excepto para el 0. Determinemos la función derivada primera. Tratándose de un cociente, la derivada sigue la siguiente regla. La derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar x, lo cual permite obtener 2x cuadrado, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, que es x cuadrado más 4, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Reduciendo la expresión, llegamos a x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado. Y veamos cuál es el dominio de esta función derivada. Nuevamente, el denominador no puede tomar valor igual a 0, entonces el dominio de la función derivada está dado por todos los números reales excepto el 0, es decir, coincide con el dominio de la función. Por lo cual decimos que la función tiene derivada en todo su dominio, o sea, es derivable en todo su dominio. Determinemos ahora los puntos en donde la derivada toma valor igual a 0. Para eso planteamos la ecuación f' de x igual a 0. Pero f' de x vimos que es x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado.
igual a 0 si y solo si el numerador x² menos 4 es igual a 0, que no es otra cosa más que una ecuación de segundo grado que se satisface si y solo si x es menos 2 o x es 2. Es decir, esta ecuación tiene dos raíces. Ahora nos interesa determinar en qué subconjuntos del dominio la derivada toma valor positivo o valor negativo, es decir, los conjuntos de positividad y de negatividad de la función derivada, porque, tal como vimos en las propiedades de las funciones derivables, un criterio para estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función es el signo de la primera derivada de ella. Para eso vamos a dividir el dominio de la función en distintos intervalos, considerando los puntos donde la derivada se anula o aquellos donde no está definida. Y vamos a aplicar el corolario del teorema de Bolzano, según el cual una función continua conserva el mismo signo entre dos ceros consecutivos. Resumimos los cálculos en la siguiente tabla. Observen, habíamos determinado que los puntos en los que se anula la derivada son menos 2 y 2. Y también determinamos que en 0 la función no está definida. Entonces, utilizando esos puntos, dividimos menos 2, menos infinito a menos 2, menos 2 a 0, 0 a 2 y 2 a infinito. Y se trata de determinar el signo que toma la primera derivada en cada uno de estos intervalos. Es ahí donde aplicamos el corolario del teorema de Bolzano. Sabemos que en cada uno de estos intervalos la función derivada va a conservar un mismo signo. Por lo cual, para evaluar el signo que tiene la derivada en esos intervalos, basta con que elijamos un punto perteneciente a ellos y calculemos el valor que toma la derivada. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 2, elegimos menos 3 y calculamos el valor de la derivada en ese punto, obteniendo 5/9, un número positivo. Sabemos entonces que la derivada será positiva en todo ese intervalo. En menos 2 sabemos que la derivada es 0. Entre menos 2 y 0 elegimos un punto perteneciente a ese intervalo, menos 1, calculamos el valor de la derivada que nos da menos 3, y sabemos que el signo se conserva en el intervalo, por lo cual la derivada toma valor negativo entre menos 2 y 0. En 0 no está definida la función, desde luego tampoco la derivada. Entre 0 y 2 elegimos 1, el valor de la derivada en 1 nos da menos 3, es un número negativo, entonces el signo de la derivada en ese intervalo es negativo. En 2 tenemos otro 0 de la derivada, y entre 2 e infinito elegimos 3, calculamos la derivada en 3, que nos da 5/9, que es un número positivo, y entonces tenemos determinado el signo que toma la función derivada en cada uno de estos intervalos. Ahora, utilizando la propiedad 2 que habíamos enunciado sobre las funciones derivables, sabemos que si la derivada es positiva en todos los puntos de un intervalo, podemos asegurar que en ese intervalo la función es creciente, y si la derivada toma valor negativo en todos los puntos de un intervalo, aseguramos que la función es decreciente. De esta manera, tenemos las respuestas al ejercicio, ¿no? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Como intervalo de crecimiento tenemos la unión entre el intervalo de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito, que son los intervalos donde la derivada toma valor positivo y por ende la función crece. Y como intervalo de decrecimiento, la unión entre el intervalo de menos 2 a 0 y de 0 a 2, donde hemos determinado que el signo de la primera derivada es negativa, por lo cual aseguramos que en esos intervalos la función es decreciente.
Hablemos ahora de los extremos de una función. Empezando por los extremos relativos. Definimos, en primer lugar, el máximo relativo, diciendo que la función f alcanza un máximo relativo o local en el punto x sub 0 interior de su dominio, si el valor que la función toma en ese punto, f de x sub 0, es el mayor valor que la función toma en algún intervalo de extremos x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, siendo delta un número positivo. Es decir, si es el mayor valor que la función toma cerca de x sub 0. Si escribimos la definición utilizando símbolos, decimos que f de x sub 0 es un máximo relativo si existe un número positivo delta, tal que si x está comprendida entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta, entonces el valor de la función en esos puntos x es menor o a lo sumo igual al valor en f de x sub 0. Es decir, no supera al valor f de x sub 0. Gráficamente, observemos el punto x sub 0 igual a 0 y consideremos un intervalo que tiene a ese punto como centro de extremos 0 menos delta y 0 más delta. Podemos apreciar que dentro de ese intervalo, el mayor valor, la función lo alcanza en 0, donde toma valor 1, razón por la cual en ese punto la función tiene un máximo relativo. Hagamos las siguientes observaciones. Decimos que la función f alcanza un máximo relativo en un punto x igual a x sub 0. O podemos decir que el valor del máximo relativo es f de x sub 0. O podemos decir que el punto P de coordenadas x sub 0, f de x sub 0, es un punto máximo relativo de f. De la misma forma podemos definir un mínimo relativo, diciendo que la función f alcanza un mínimo relativo o local en el punto x sub 0 interior de su dominio, si el valor que toma en ese punto, f de x sub 0, es el menor valor que la función toma en algún intervalo de extremos x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, siendo delta un número positivo. Nuevamente, esto quiere decir que f alcanza un mínimo relativo en un punto x sub 0 si el valor que toma en ese punto es el menor valor que la función toma cerca de él. En símbolos, f de x sub 0 es un mínimo relativo si existe un número positivo delta, tal que si tomamos valores de x comprendidos entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta, entonces el valor de la función en esos puntos es igual o mayor que el valor que toma en el punto x sub 0. Es decir, se satisface cerca de x sub 0 la desigualdad f de x mayor o igual que f de x sub 0. Visto gráficamente, la función f, focalicemos la atención en el punto x sub 0 igual a 2, consideremos un intervalo que tenga ese punto como centro, los extremos del intervalo 2 menos delta, 2 más delta, y veamos que dentro de ese intervalo, el menor valor que toma la función lo alcanza en 2, razón por la cual ese punto Q es un punto mínimo relativo. Y caben las mismas observaciones que hicimos cuando definimos máximo relativo. Es correcto decir que la función alcanza un mínimo relativo en un punto x igual a x sub 0, el valor del mínimo relativo es f de x sub 0,
o que el punto Q de coordenadas x sub 0, f de x sub 0, es un punto mínimo relativo de f. Estudiemos cuál es la condición necesaria que debe cumplirse para que exista un extremo relativo en un punto. Esta condición se enuncia a través del siguiente teorema, que dice: si la función f es derivable y alcanza un extremo relativo, máximo o mínimo, en el punto x sub 0, entonces la derivada en dicho punto es igual a 0. Simbólicamente, el teorema nos dice que si la función es derivable y f de x0 es un extremo relativo, entonces la derivada en ese punto es igual a 0. Y no es cierta la propiedad recíproca. Veamos el gráfico de una función derivable, f. Consideremos los puntos donde hemos visto que esta función alcanza extremos relativos, que son x igual a 0, donde alcanza un máximo relativo, y x igual a 2, donde alcanza un mínimo relativo. Si trazamos la recta tangente en esos puntos, observaremos que la recta tangente es paralela al eje x. Es decir, que los puntos donde la función tiene extremos relativos admiten una recta tangente horizontal. Hagamos las siguientes observaciones. Hemos dicho que si la función es derivable y alcanza un extremo relativo en x0, en un punto, la recta tangente al gráfico de la función trazada por el punto de abscisa x sub 0 y ordenada f de x sub 0 es horizontal. Eso constituye la interpretación geométrica de la condición necesaria. También hemos dicho que el teorema recíproco no es cierto, el enunciado recíproco no es cierto. Es decir, que si la derivada en un punto x sub 0 es igual a 0, no puede asegurarse que f alcance en x0 un extremo relativo. Es decir, que la condición es necesaria, pero no es suficiente. En tercer lugar, podemos observar que una función puede alcanzar un extremo relativo en un punto de su dominio en el que no sea derivable, es decir, en el que no exista la derivada en ese punto. Y por último, los puntos en que la derivada es 0 o los puntos en los que la función no es derivable, o sea, no existe la derivada, los denominaremos puntos críticos, y es posible que en esos puntos la función alcance o no extremos relativos. Veamos las siguientes relaciones con respecto a los puntos críticos. Si x0 es un punto crítico de una función, eso no implica que la función alcanza un extremo relativo en ese punto. Y por otra parte, si f alcanza un extremo relativo en un punto, entonces ese es un punto crítico de la función. Observen el caso de la función y igual a x cubo. En x igual a 0, la recta tangente es horizontal, de manera que la derivada es 0, por lo cual se trata de un punto crítico. Pero claramente, en ese punto, la función no alcanza ni máximo ni mínimo.
Por otra parte, si graficamos la función valor absoluto de x, sabemos que en 0 la función alcanza un mínimo relativo. Sin embargo, en ese punto la función, como ya saben, no es derivable. Entonces, aquí tienen un ejemplo de una función, ¿sí?, que no alcanza extremo en un punto crítico, y aquí tienen el ejemplo de una función que tiene un extremo en un punto crítico. En este caso, además, se ejemplifica el caso de que en un punto crítico puede no existir la derivada de la función. Y en el caso en que la función sea derivable, en el punto crítico se cumple que la derivada existe y vale 0. Como observaciones, podemos decir que en ambos ejemplos, x sub 0 igual a 0 es un punto crítico, pero en el caso de la función f de x igual a x cubo, no se alcanza extremo en ese punto, y en el caso de la función valor absoluto, se alcanza un mínimo. Necesitamos una condición que nos permita decidir si en un punto crítico la función alcanza o no un extremo relativo, es decir, una condición suficiente de extremo relativo. Y existen dos criterios. El primer criterio tiene que ver con la variación del signo de la primera derivada. Este criterio se enuncia del siguiente modo. Si x0 es un punto crítico y existe un intervalo de ese punto, digamos de extremos x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta, donde se cumple lo siguiente. En puntos x que están en el intervalo, pero a la izquierda de x sub 0, la derivada es positiva. Y en puntos que están a la derecha de x sub 0, en este intervalo, la derivada es negativa, entonces en el punto x sub 0 se puede asegurar que la función es un máximo relativo. Y si en este intervalo del punto crítico x sub 0 se satisface lo siguiente, que a izquierda de x sub 0 la derivada es negativa, y a derecha de x sub 0 la derivada es positiva, entonces en el punto x sub 0 la función alcanza un mínimo relativo. Es decir, que podemos asegurar que en un punto crítico la función f alcanza un extremo relativo si se puede encontrar un intervalo que tenga a ese punto crítico como centro, tal que a izquierda y a derecha la derivada de la función tome distintos signos. Si a izquierda es positiva y a derecha negativa, entonces en el punto crítico x0 alcanza un máximo. Si a izquierda es negativa y a derecha es positiva, entonces en el punto x sub 0 la función alcanza un mínimo. Entonces, resumiendo, primero, f tiene un máximo en el punto crítico x sub 0 si al cruzar ese punto en el sentido en que aumenta x, la derivada cambia de positiva a negativa, o sea, de ser mayor a ser menor que 0. Y f tiene un mínimo en el punto crítico x sub 0 si al cruzar ese punto en el sentido en que x aumenta, la derivada cambia de signo negativo a positivo, es decir, de ser menor que 0 a ser mayor que 0. Ilustremos esto gráficamente. Queremos determinar
si en este punto x sub 0, donde la derivada es 0 porque la recta tangente es horizontal, es decir, es un punto crítico, utilizando este criterio, si la función alcanza un máximo o un mínimo. Para eso, tomamos o trazamos la recta tangente a izquierda del 0. Vemos que la recta tangente es una recta dependiente positiva, por lo cual la derivada es positiva. Hacemos lo mismo a la derecha. La recta tangente es una recta dependiente negativa, entonces la derivada es negativa. Entonces fíjense que al cruzar el punto crítico, que es el 0, donde la derivada me da 0, de izquierda a derecha, o sea, en el sentido en que x aumenta, la derivada cambia de ser mayor que 0 a ser menor que 0. Entonces, si cambia de ser mayor que 0 a ser menor que 0, la función alcanza en ese punto crítico un máximo relativo. Fíjense lo que ocurre en el otro punto crítico, donde la recta tangente es horizontal y la derivada es 0, que es x igual a 2. Si tomamos la recta tangente a izquierda de 2, es una recta dependiente negativa, o sea, la derivada es menor que 0. Si trazamos la recta tangente a derecha, obtenemos una recta dependiente positiva, o sea, derivada mayor que 0, con lo cual, en el punto crítico, la función alcanza un mínimo, porque al cruzar ese punto crítico en el sentido que x aumenta, la derivada cambia de ser menor que 0 a ser mayor que 0. Es decir, se cumple este enunciado 2. El segundo criterio que podemos utilizar como condición suficiente para garantizar la existencia de extremo es el criterio del signo de la segunda derivada. En este caso se requiere que la función sea dos veces derivable, es decir, que tenga derivada primera y derivada segunda. El enunciado de este criterio dice: sea f una función dos veces derivable en el punto x sub 0, tal que la derivada primera en ese punto sea 0, o sea que x0 sea un punto crítico. Si la derivada segunda en el punto crítico es negativa, entonces la función alcanza en el punto crítico un máximo relativo. Y si la derivada segunda en ese punto crítico es positiva, entonces la función alcanza en el mismo un mínimo relativo. Este criterio no permite asegurar si existe o no extremo en aquellos casos en que la derivada segunda sea igual a 0, ya que en ese caso puede o no haber un extremo. Observen el gráfico de la función x al cubo. Su derivada es 3x cuadrado. Su derivada segunda es 6x. La derivada primera en 0 vale 0, por lo cual 0 es un punto crítico. Pero en ese punto crítico la derivada segunda también es 0, es decir, no es negativa ni positiva. Con lo cual, con este criterio no podríamos saber si en 0 hay o no hay extremo. Claramente, observando el gráfico de la función, se puede ver que en 0 la función no alcanza ni máximo ni mínimo. O sea que 0 es un punto crítico, pero la función no alcanza extremo en él. Veamos, sin embargo, el gráfico de la función f de x igual a x a la cuarta. Su derivada primera es 4x cubo. Su derivada segunda es 12x cuadrado. La derivada primera en 0 es 0, por lo cual esta función también tiene al 0 como punto crítico. Pero en ese punto crítico la derivada segunda también es igual a 0, con lo cual no podemos aplicar este criterio. Sin embargo, observando el gráfico de la función, podemos visualizar que en 0 la función tiene un mínimo.
Entonces hagamos la siguiente observación. Si una función tiene derivada primera y derivada segunda nulas en un punto, entonces no podemos asegurar que f alcance ni que no alcance un extremo en el punto x sub 0. En tal caso, se requiere analizar derivadas de orden superior o bien inspeccionar los valores de la función cerca del punto para decidir, como hemos hecho en estos casos, que nos hemos dado cuenta que en este punto no hay extremo y en este punto la función x cuarta tiene un mínimo. Pasemos a definir ahora los extremos absolutos o globales de una función. Demos las correspondientes definiciones. Decimos que la función f alcanza un máximo absoluto o global en el punto x sub 0 perteneciente a su dominio si el valor que toma en ese punto es el mayor valor que la función toma en su dominio. Y decimos que la función alcanza un mínimo absoluto o global en el punto x sub 0 perteneciente a su dominio si el valor que toma en ese punto es el menor valor que la función toma en su dominio. Enunciemos un teorema que nos garantiza la existencia de extremos absolutos para las funciones continuas definidas en intervalos cerrados. Dicho teorema es el teorema de Weierstrass, que dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces alcanza máximo y mínimo absolutos o globales en dicho intervalo. Y hagamos las siguientes observaciones. Una función continua en un intervalo cerrado AB alcanza sus extremos relativos, si existen, en puntos del intervalo abierto AB. ¿Qué quiere decir esto? Que si una función continua en un intervalo cerrado tiene extremos relativos, esos extremos son alcanzados en puntos interiores del intervalo, no en las fronteras. En cambio, si una función es continua en un intervalo cerrado, puede alcanzar los extremos absolutos en cualquiera de los puntos del intervalo, ya sea en puntos interiores o inclusive en las fronteras A y B del intervalo. Por otra parte, la tercera observación nos hace notar que si una función continua en un intervalo cerrado alcanza un extremo absoluto en un punto interior del intervalo, o sea, en un punto del intervalo abierto a B, entonces ese extremo absoluto también tendrá el carácter de extremo relativo. Resolvamos el siguiente ejercicio. Sea la función f definida en el intervalo cerrado de -2 a 4 sobre los reales, tal que y igual a f de x está dada por este polinomio, x cubo menos 3 medios de x cuadrado menos 6x. La consigna es hallar si existen sus extremos relativos y hallar los extremos absolutos. En cuanto a los extremos relativos, para calcularlos debemos aplicar la condición necesaria, es decir, que la derivada primera tome valor 0. Para ello, calculamos la función derivada primera, ¿no? Derivada de x cubo 3x cuadrado, menos la derivada de 3 medios de x cuadrado, que es 3x, menos la derivada de 6x, que es 6. Esta derivada le pedimos que sea igual a 0. Factorizamos el primer miembro extrayendo 3 de factor común, 3 por x cuadrado menos x menos 2. Este producto es igual a 0 si solo si es 0 el paréntesis, o sea, x cuadrado menos x menos 2 igual a 0, que resulta una ecuación de segundo grado, cuyas raíces son menos 1 y 2. Es decir, que esta función tiene dos puntos críticos, o sea, dos puntos donde se anula la primera derivada, que son x sub 0 igual a menos 1 y x sub 1 igual a 2. Vamos a aplicar como condición suficiente
de extremo relativo el segundo criterio, o sea, el criterio de la derivada segunda. Para eso calculamos la derivada segunda derivando la primera derivada. La derivada de 3x cuadrado es 6x, menos la derivada de 3x que es 3, menos la derivada de 6 que es 0. Es decir, que la función derivada segunda es 6x menos 3. Y calculamos el valor que toma esta función derivada segunda en cada uno de los puntos críticos. El menos 1 toma el valor menos 9, menor que 0, o sea, derivada segunda negativa, por lo cual podemos asegurar que la función en menos 1 toma un máximo relativo, de valor 3,5 si lo calculamos reemplazando menos 1 en la expresión de la función. Y la derivada segunda en el otro punto crítico, que es 2, toma valor 9, 6 por 2, 12 menos 3, 9, valor mayor que 0, por lo que podemos asegurar que la función en ese punto crítico 2 alcanza un mínimo relativo de valor menos 10 si lo calculamos reemplazando 2 en la expresión f de x. Hemos hallado entonces los extremos relativos. Para hallar los extremos absolutos, debemos tener en cuenta los valores extremos relativos que hemos encontrado, pero además calcular el valor de la función en las fronteras del intervalo, ya que los extremos absolutos también se pueden encontrar en esos puntos. El valor de la función en el extremo inferior del intervalo, que es menos 2, es menos 2. Y el valor de la función en el extremo superior del intervalo, que es 4, es 16. Entonces, si vamos los valores extremos relativos y el valor de la función en las fronteras del intervalo y ordenamos dichos valores, obtenemos la siguiente secuencia. Menos 10, menor que menos 2, menor que 3,5, menor que 16. Es decir, que el menor valor de todos los encontrados es menos 10. Razón por la cual ese es el mínimo absoluto y la función lo alcanza en el punto x igual a 2. Y el mayor valor que toma la función entre todos ellos es 16, que constituye el máximo absoluto, y la función lo alcanza en el punto x igual a 4, o sea, en el extremo superior del intervalo. Si observamos el gráfico de la función, podemos ver claramente que la función está definida en el intervalo cerrado de menos 2 a 4. En ese intervalo, las imágenes tienen un recorrido que va de menos 10 a 16. Y claramente, en 4, la función tiene el mayor valor en todo el intervalo en el que está definida, por lo cual en ese punto tenemos el máximo absoluto. La función en menos 1 alcanza un máximo relativo, como lo habíamos encontrado acá, de valor 3,5. Y por otra parte, en el punto x igual a 2, alcanza el menor valor en su dominio, o sea, tiene el mínimo absoluto. Pero, de acuerdo a la observación que habíamos hecho anteriormente, como el mínimo absoluto lo alcanza en 2, que es un punto interior del intervalo, ese extremo entonces también tiene el carácter de relativo. Es decir, que en 2 la función alcanza el máximo absoluto y a su vez, el mínimo absoluto y a su vez tiene un mínimo relativo. Por último, resolvamos el siguiente ejercicio. Hallar si existen los extremos relativos de esta función. Recuerden que esta función ya la hemos estudiado para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, por lo cual vamos a aprovechar los resultados que ya teníamos. Habíamos encontrado los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, y ahora lo que queremos es, utilizando el primer criterio suficiente, es decir, el de la variación del signo de la primera derivada, determinar si en los puntos críticos, que eran menos 2 y 2,
la función alcanza extremos o no, y si los alcanza, de qué tipo son. Para eso, simplemente vamos a observar que al cruzar el punto crítico -2, hay un cambio de signo de la derivada primera de positiva a negativa. Entonces, de acuerdo al primer criterio, en el punto crítico x igual a -2, la función alcanza un máximo relativo. Fíjense que la función crece a izquierda y decrece a derecha, por lo cual en -2 alcanza un máximo. En el punto 2, que es el otro punto crítico, donde la derivada vale 0, vemos que pasa lo siguiente. A izquierda la derivada es negativa y a derecha es positiva. Es decir, que al cruzar el punto crítico en el sentido en que aumenta x, la derivada primera cambia de signo negativo a positivo, o sea, la función pasa de ser decreciente a creciente, condición suficiente para asegurar que en el punto crítico tiene un mínimo relativo. Ahí tienen el gráfico de la función. Y por otra parte, alternativamente, en lugar de aplicar el primer criterio, podríamos haber utilizado el criterio de la derivada segunda. En ese caso, como ya teníamos la derivada primera, que es x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado, aplicando la regla de la derivada de un cociente, la derivada del numerador es 2x por el denominador sin derivar x cuadrado, que nos da 2x cubo, menos la derivada del denominador, que es 2x, por el numerador sin derivar, que es x cuadrado menos 4, que nos va a dar menos 2x cubo más 8x, todo sobre el denominador sin derivar, que es x cuadrado al cuadrado, que nos da x cuarta, y haciendo una reducción de esta expresión obtenemos 8 sobre x cubo, que es la función derivada segunda. Si calculamos la derivada segunda en los puntos críticos, que son menos 2 y 2, en menos 2 la derivada segunda nos da 8 sobre menos 2 al cubo, o sea, menos 1, valor negativo. Por lo cual podemos asegurar que la función en ese punto crítico, que es menos 2, alcanza un máximo relativo, cuyo valor es menos 4. Y en el otro punto crítico, que es 2, la segunda derivada vale 8 dividido 2 al cubo, que es 1, valor positivo, por lo que aseguramos que en ese punto crítico, que es 2, la función alcanza un mínimo relativo de valor 4. Como puede observarse por todos los cálculos y el gráfico, en el punto Q de coordenadas menos 2, menos 4, la función tiene un máximo relativo, y en el punto R de coordenadas 2, 4, la función alcanza un mínimo relativo. Bueno, eso es todo. Espero que la presentación sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.